virtuar lo que es en sí la expiación de Cristo Jesús. Antes vamos a orar, hermanos. Inclinen sus rostros, por favor. Dios amado, te damos gracias porque otra vez tu pueblo reunido te adora, te alaba, glorifica tu nombre y estamos aquí, Señor, prestos para recibir de ti una dosis de este alimento espiritual que ha de ayudar para que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de tu palabra y también crezca en esa convicción maravillosa de que somos salvos por ese sacrificio expiatorio de tu amado Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, por todos mis hermanos que han tenido a bien venir este día, esta mañana, venciendo obstáculos, problemas, dificultades, peligros, pero aquí estamos, oh Dios, en tu casa. Amén. Te rogamos, Padre amado, que cada uno de nosotros pueda estar atento y tener un corazón y una mente abiertos y dispuestos para atesorar y recibir tu palabra. Que tu Santo Espíritu ayude a cada uno de nosotros poniendo el sentido de esas palabras de tal manera que podamos comprenderla en toda la magnitud y extensión de tu bendita palabra. Oramos esperando de ti estas cosas en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A pesar de que vamos a hablar de cosas no escriturarias, pero sí vamos a utilizar la Biblia, hermanos, para refutar cada una de estas teorías. Son, como dije, son muchas teorías. A lo mejor a mí se me quedan fuera muchas que a lo mejor no conozco, pero tenemos aquí al menos hoy 9 teorías, y yo no sé si las vamos a alcanzar a ver, hermanos, pero si no terminamos hoy, seguimos el próximo domingo. Y estas teorías, hermanos, quiero anunciarles y advertirles que estas teorías son perversas y tienen origen en el corazón y en el pensamiento de personas malas que solamente tienen el propósito de desvirtuar y meter la duda en el corazón de aquellos que han puesto en Cristo su confianza. Vamos con la primera teoría, hermanos. Bueno, ahí está algo de lo que les mencionaba, pero hay que encender esto primero, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos las primeras 5 teorías. Hoy no les escribí mucho, hermanos, pero yo les voy a ir explicando brevemente cada una de ellas. Y la primera teoría, hermanos, se llama la muerte accidental. La muerte accidental se refiere a la muerte de Cristo. Esta teoría, hermanos, consiste en que Jesucristo, el evento de la muerte de Jesucristo, no fue prevista por Cristo mismo. Y desde aquí, hermanos, yo creo que ya ustedes pueden estar ahí. Un momento. ¿Qué ocurre? ¿Cómo que Cristo no pudo prever su muerte si Jesucristo tiene un atributo de Dios que se llama omnisciencia? Pero a alguien se le ocurrió decir de que en realidad Cristo no estaba él pensando en que lo iban a matar.
o que iba a morir, y menos en la cruz del Calvario. Más bien dice que Jesucristo se metió en problemas con los judíos, y estos, o sea, los judíos, conspiraron contra él y lo mataron. Fíjense que yo tengo aquí una notita que nos dice que esta teoría es el tema básico de una obra especial malvada, por cierto, pero muy perversa y malvada, un musical de rock llamado Jesucristo Superestrella. Estos anuncian y declaran que Jesucristo murió accidentalmente, realmente dentro de sus planes y propósitos de venir a predicar el amor. Se metió en problemas con los judíos y lo mataron. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña tal cosa. Y vamos a acudir a la Biblia, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y alguien que encuentre, me lee por favor el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Tenemos aquí una primera declaración de Cristo mismo, de Cristo mismo. Fíjense que durante su ministerio hubo un momento en el cual dice la Biblia que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto, hermanos, refuta y desvirtúa por completo el invento perverso de los hombres de que Jesucristo, en realidad, él no estaba pensando morir. Pero la Biblia dice lo contrario. Jesucristo dice que él dijo a sus discípulos y les enseñaba que era necesario que él fuera a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, él debía estar ahí para ser maltratado. Él tenía que estar ahí y padecer mucho. ¿De quiénes, hermanos? De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de todos aquellos que ejercían un liderazgo. Él estaba ahí y dice que él iba a padecer mucho de ellos. ¿Y esto se habrá cumplido, sí o no, hermanos? Sí se cumple. Sí se cumple. ¿Quién está en lo cierto? Jesucristo está en lo cierto, hermanos. La verdad viene de Jesucristo y no de los hombres. Los hombres lo único que buscan es que el cristiano tenga dudas. El diablo está buscando que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos dudas. Bueno, ¿y será posible? ¿Será posible que Jesucristo no sabía? ¿Será posible que se le escapó ese detalle?
Tan solo pensarlo, hermanos, tan solo pensarlo, esto es algo que no podemos nosotros venir y ver con admiración esta teoría perversa y malvada. Veamos por favor Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Amén. Saben, hermanos, que quienes están con la idea de que fue algo no planificada la muerte de Cristo, que con toda seguridad, hermanos, esta gente no conoce la Biblia. Puede ser que la lean, pero no pueden ellos comprender por una sencilla razón. Estas cosas, hermanos, se disciernen espiritualmente. De tal manera que los grandes intelectuales de este mundo, aquellos que se les ocurren semejantes ideas, estas personas, hermanos, leen esto y no lo entienden. No lo entienden. Porque están diciendo lo contrario. San Juan 10, 18, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18. ¿Qué dice? Amén. Nadie me la quita. ¿De qué está hablando Jesús, hermanos? Verso 17 dice ahí: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Saben, hermanos, que las declaraciones de Cristo son tan bellas y hermosas que pueden venir y despejar la duda que pueda haber en cualquier persona. Para nosotros hoy, hermanos, es algo precioso el poder encontrar cómo en la Biblia nosotros vemos que lo que dice el hombre y lo que se inventa el hombre no es más que una perversión, no es más que un propósito mal concebido, mal orientado y mal interesado. Cristo Jesús, hermanos, una y otra vez nos dice y enseña de que el sacrificio expiatorio en la cruz no fue por casualidad. Esto fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Hace ya algún tiempo estábamos hablando, hermanos, de lo que se ha dado en llamar el protoevangelio o protoevangelio. Y decíamos ahí en Génesis 3:15, y tú le herirás, él te herirá, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Para hacer una referencia
a las heridas de Cristo en la cruz del Calvario y a las heridas mortales de Satanás cuando sea lanzado al fuego eterno, al lago de fuego. Entonces, la muerte de Cristo, hermanos, fue un evento divinamente predeterminado. No hubo accidentes ni sorpresas. Lo que hubo fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Pedro, hermanos, dice en Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro, hermanos, en unas pocas líneas, en unas pocas palabras, declara que Jesucristo, hermanos, Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y además dice que él le prendisteis y le matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No fue casualidad la muerte de Cristo, hermanos. Fue plan divino de Dios. Amén. Hay otras citas bíblicas, solo se las voy a mencionar, así algunas frases. Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oigan lo que dice Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en Apocalipsis 13:8, hermanos, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo, hermanos, estaba ya planeado que Jesucristo iba a morir? Fue antes de la fundación del mundo, cuando todavía no habían sido creados ni los cielos ni la tierra, cuando todavía no había sido creado el hombre, ya estaba el plan. Y esto, hermanos, acaba con la teoría de aquellos perversos cantantes, y yo le agregaría algo más, y sucios y mechudos cantantes de Jesucristo superestrella. Vamos a hablar de otra teoría, hermanos. Esta es la número 1. Veamos la segunda, la teoría del mártir. Díganme, hermanos, ¿qué es eso de mártir? ¿Qué idea tienen? ¿Perdón? Un sufrimiento. ¿Quién más dice algo, hermanos? ¿Cómo? Muere por otro. Uno que muere por otro. Morir por sus creencias. Bueno, fíjense, hermanos, que un mártir es una persona que muere defendiendo su fe.
muere. Y en la Biblia nosotros podemos ubicar algunos, por ejemplo, Esteban, y por ahí pueden haber otros hermanos, Pablo, y muchos otros. Sin embargo, quiero decirles, hermanos, y antes de entrar a hablarles de lo que es la definición de esta teoría, Jesucristo, hermanos, no murió por una simple creencia. ¿Por qué creen ustedes que murió Cristo Jesús? Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió para expiar nuestros pecados. Dice la teoría del mártir que Jesucristo murió como un mártir por una buena causa. Qué pobreza de pensamiento, hermanos. Qué pobreza qué ignorancia más grande de la palabra de Dios. Pensar de que Jesucristo vino simplemente para morir por una causa, la causa del cristianismo, la causa del evangelio. Jesucristo, hermanos, murió por nuestros pecados. Murió para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, al hablar de refutar esta teoría, tenemos que ver, hermanos, que en ningún lugar de la Biblia se nos enseña que Cristo murió por una buena causa. Más bien claramente se declara que la muerte de Cristo fue una muerte redentora. Que la muerte de Cristo fue una muerte que tenía un objetivo y un propósito: salvar a la humanidad de la muerte eterna. Es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Una muerte de mártir, hermanos, es una muerte humana. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un mártir. Santiago, entre otros, todos murieron como mártires cristianos. Y sus muertes fueron triunfales. Pero Cristo pasó sus últimas horas en el Getsemaní con gran angustia por los eventos venideros. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, hermanos. San Mateo, capítulo 26. De este capítulo voy a pedir que alguien lea, por favor, los versículos del 52 hasta el 56. Amén. Yo quiero explicar algo, hermanos. La muerte de un mártir
es la muerte de una persona que tiene una convicción, pero no tiene fuerzas para defenderse. Pero aún así está dispuesto a morir. Quiero decirles también, hermanos, que en la época de la maldita Inquisición, muchos cristianos murieron y ellos se mantuvieron en su fe, pero ellos no tenían fuerza para defenderse. Y por esa razón vinieron los flamantes sacerdotes de la Iglesia Católica, los inventores de las peores torturas que existen en el mundo, y ellos se ensañaron contra aquellos indefensos cristianos por el simple hecho de que no obedecían a la línea dada por la curia, porque no obedecían a los decretos humanos de la Iglesia Católica. Y ellos murieron indefensos, unos quemados, otros descuartizados, otros traspasados en estacas, y una serie de cosas, hermanos, que definitivamente causa horror el solo pensar. Los horrendos crímenes de los que hoy andan ahí queriendo defender a los muchachitos que andan molestando y causando daño al pueblo. Entonces, esta teoría, hermanos, del mártir, tenemos que hacer una diferencia. Dije que un mártir es alguien que muere por una causa, pero que no puede defenderse por sí mismo. Pero Cristo Jesús, hermanos, hemos leído y Él les dice: miren, ustedes creen que yo no puedo orar y pedir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles. Yo les aseguro que con un solo ángel hubiera sido suficiente. Uno solo hubiera sido suficiente para acabar con todos aquellos hombres malos que habían llegado para prenderle. Pero era el plan y el propósito de Dios para que cada uno de nosotros, con la muerte de Cristo, nuestros pecados fuesen perdonados. Entonces, hermanos, dice aquí que tal punto de vista de la muerte de Cristo puede hacer mártires, pero nunca podrán salvar las almas. Por ejemplo, la muerte de Pablo nunca podrá salvar ninguna alma. Lo que sí puede salvar una alma, hermanos, y miles de almas, es la muerte de Cristo. Porque esa fue la muerte planeada por Dios. Esa fue la muerte expiatoria para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Estamos claros, hermanos? Vamos a la número 3, la letra C, la teoría del ejemplo de la influencia moral. La teoría del ejemplo de la influencia moral. Fíjense que hay algunas teorías que al leerlas
pareciera, hermanos, pareciera que fueran verdad. Y esta es una de ellas. Y aquí es donde tenemos que agudizar nuestro conocimiento bíblico. Escuchen lo siguiente. La teoría del ejemplo de la influencia moral dice que la muerte de Cristo puede llegar a tener una influencia en el hombre que resulte en su mejoramiento moral. El ejemplo de obediencia y sufrimientos perfectos de Cristo no solo revela la forma en que otros deberían seguir la obediencia, sino que también suavizaría los corazones humanos y ayudaría al hombre a reformarse, a arrepentirse y a aspirar a mejorar su condición. En otras palabras, hermanos, lo que aquí está enseñando es que se mira a la muerte de Cristo únicamente para que nosotros tomemos ejemplo y al reformarnos nosotros mismos, podamos ser salvos. Esto, hermanos, tiene que ver con una doctrina que no hemos hablado de ella aquí, pero se trata del arminianismo. Y esto consiste, hermanos, en enseñar que el hombre puede ser salvado por las buenas obras. Y aquí dice, como yo miro que Cristo se sacrificó y murió en la cruz del Calvario, yo puedo venir ahora y hacer lo mismo. ¿Se han fijado ustedes lo que ocurre en las festividades de Semana Zángana? ¿Saben qué es lo que ocurre? Siempre aparecen allí multitudes de personas que recorren grandes distancias, unos vendados los ojos y de rodillas. Otros van allí y toman un látigo y van y se dan y dan y dan, y algunos hasta se sangran las espaldas, y ellos llegan y creen que por eso ya sus pecados han sido perdonados. No podemos nosotros, hermanos, caer en semejante enseñanza que es desde todo punto de vista equivocada, mala y perversa. Yo no voy a venir aquí solo porque Cristo sufrió y Él ya me dio el ejemplo, entonces yo también voy a ir a sufrir para que mis pecados sean perdonados. Lo que esto llega a enseñar, hermanos, es un menosprecio por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay un menosprecio, porque entonces yo soy salvo por lo que yo hago, no por lo que Jesucristo hizo. Así es que, hermanos, esta teoría dice que solo el hombre, no Dios, es el que necesita ser reconciliado. Y esto puede ser logrado por el hombre a través del mejoramiento de su condición moral. Refutando la teoría, hermanos, quiero decirles, hermanos, que esto lo que enseña es una salvación a través de ser inspirados por el ejemplo de Cristo. Hace de Él un héroe al igual el cual quiere seguir, no un salvador, sino Él quiere seguir únicamente un ejemplo. Sí, hermano. Sí, hermano, yo creo que por eso es que este tipo de religiones tienen un montón de salvadores y de santos, porque tienen a un ser humano como seguir con él,
Sí, y tuvieron un cierto padecimiento por esta gente. sí. Y para ellos eso basta para alcanzar ese don de llegar a ser un santo, un Dios para ellos. Entonces, equivocado porque la Biblia dice que no por obra para que nadie se gloríe. Así dice la Biblia, exacto. Definitivamente, hermano, lo que ocurre, y sí, eso que él menciona, creo que sí ayuda mucho para comprender todo esto. De ahí viene, hermanos, la idea de querer mirar a otro pecador como que si fuera un redentor. Y nosotros, hermanos, tenemos a la palabra de Dios que nos orienta y nos enseña la forma como nosotros podemos ser salvos. Entonces, hermanos, el ejemplo de Cristo, según esta teoría, no funcionó. No funcionó. El corazón de los judíos no fue suavizado cuando lo vieron colgado en la cruz del Calvario. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, Mateo 27. Mateo 27, y quien lo encuentre, por favor, me lee los versículos 39 a 44. Y los que pasaban le injuriaban, y meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los varones que estaban crucificados con él. Amén. Bueno, hermanos, esta es la famosa teoría que habla de la influencia moral. La influencia moral, o sea, tomar el ejemplo. Yo creo, hermanos, de que sí, en algo nosotros debemos tomar el ejemplo de Cristo, es en el trabajo, en la obra, hermanos. Pero no como para venir a decir, si Él murió, pues yo también. No, hermanos. Si Jesucristo tuvo compasión por los perdidos, nosotros tengamos compasión por los perdidos. Si Jesucristo, hermanos, nos da ejemplo de obediencia, también nosotros seamos obedientes a su palabra. Pero cuando nosotros venimos aquí con el propósito ya equivocado de querer imitar a Cristo, estamos perdidos, hermanos. Yo he podido escuchar de personas, hace un tiempo yo escuchaba a alguien que dijo: yo voy a hacer ayuno por 41 días. ¿Sabe qué era lo que estaba queriendo hacer esa persona? Él quería demostrar que él podía más que Cristo Jesús. Porque Jesucristo ayunó 40 días. Y esta persona, jactándose que él ayunaba 41 días. No se trata, hermanos, de que nosotros vengamos aquí a querer hacer cosas que la Biblia nos manda a hacer. Se trata de que nosotros creamos. Hace un rato yo repetía el texto de San Juan 3:16. Y este versículo concluye diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Vamos a ver otra teoría, hermanos, otra teoría. La teoría del ejemplo del odio hacia el pecado. Teoría del ejemplo del odio hacia el pecado. Quiero explicar algo antes de leer esto, hermanos, que muchas de estas teorías parten de una idea que aparentemente es buena. El odio por el pecado, hermanos. Es algo que Dios odia el pecado. Y luego, y aquí dice, miren, dice que a esta teoría se le conoce también como la teoría gubernamental. Este punto de vista declara que Cristo fue hecho un ejemplo del pecado para demostrar al hombre el desagrado de Dios que Dios tiene hacia el pecado. ¿Se fijaron, hermanos, que aquí ya va tendiendo a irse por la tangente o a irse por un lado el concepto de la muerte de Cristo? Entonces Jesucristo murió únicamente para demostrarnos que Dios odia el pecado. Quiero preguntarles, hermanos, ¿por qué murió Cristo Jesús? Fíjense que Jesucristo, y eso no debemos nosotros de olvidarlo y mantenernos siempre en esa línea. Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados. Y como decía el hermano, para darnos vida eterna. Por eso murió Cristo. Jesucristo no vino a morir para enseñarnos y darnos ejemplo de cómo se muere. No fue para eso. Jesucristo vino a enseñar a cada uno de nosotros algo diferente. Él murió para expiar nuestros pecados. Y esto de expiar ya lo hemos repetido muchas veces. Expiar, hermanos, significa limpiar nuestros pecados o quitar nuestros pecados. Entonces, el entender, hermanos, el odio que Dios tiene al pecado hará que el hombre se arrepienta. Hermanos, dice aquí que el entender el odio que Dios tiene por el pecado hará que el hombre se arrepienta. Yo creo, hermanos, que algo podrá servir, pero en realidad, hermanos, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario en ningún momento fue para que nosotros tratemos de imitar semejante cosa, pero sí fue para que nosotros creamos en la obra redentora de Cristo Jesús. Sí fue para que cada uno de nosotros pueda entender por qué somos salvos. Para que cada uno de nosotros pueda darse cuenta de que el sacrificio de Cristo, habiendo sido planificado, fue ejecutado exactamente conforme el plan y el propósito preconcebido por Dios para limpiarnos de nuestros pecados. Amén. Y por esa razón es que explicaba en clases anteriores, si ustedes recordarán, que la muerte de Cristo también expió los pecados de la humanidad pasada. ¿Se acuerdan? Y yo les decía, los pecados de Abraham, los pecados de David, los pecados de Moisés, los pecados de Saúl, todos aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento murieron
pero sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Fueron pagados. Y ahí era donde les mencionaba de que en el Antiguo Testamento los que fueron salvos al crédito. Ellos recibieron la salvación y hasta después se pagó por ella. Bueno, eso lo enseñábamos en aquel momento. Hoy, y ya vamos a quedarnos aquí, hermanos, solo quiero leerles algunas pequeñas cosas más. Dice que si bien es cierto que esto era parte de la expiación, ciertamente no era el punto de la expiación. Quiero explicarlo. Esto que acabamos de mencionar del odio por el pecado, sí es cierto, hermanos, que es parte, pero no ese es el punto. Cristo no murió para demostrar que Dios odia el pecado. Cristo murió para expiar nuestros pecados. Ese es el punto. De que Dios odia el pecado, eso ya lo sabemos, hermanos. Y no necesitamos que se nos vengan a hacer demostraciones. Dios ya lo ha dicho desde un inicio. El hombre que pecare, ese morirá. Dios ya ha demostrado que Él odia el pecado. Pero el sacrificio en la muerte de la cruz del Calvario, si bien es cierto que Dios odia el pecado, no era para demostrar eso. Era para limpiarnos de nuestro pecado, para quitar de nosotros el pecado que nos condena. Diferente, ¿no? Entonces dice aquí, hermanos, que Cristo fue hecho pecado y su muerte pagó por la pena del pecado. Vamos a tomar algunos pasajes de la Biblia, hermanos. Entonces decíamos que Él murió por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Isaías, hermanos, solo se los deletreo, dice que mas Él herido fue por nuestras... ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense, hermanos, que la muerte de Cristo nunca fue para demostrar otra cosa. No fue para demostrar que Dios odia el pecado. Fue para que nosotros podamos entender que la muerte de Cristo vino a quitar nuestro pecado, a limpiarnos de esos pecados, que es diferente, no es lo mismo, no es lo mismo. Pueden ser palabras bonitas y palabras verdaderas, pero mal empleadas, mal enfocadas. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. El próximo domingo seguiremos con la letra E, la teoría del ejemplo del amor de Dios. Eso lo vamos a estudiar el próximo domingo. Se ponen de pie, por favor, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque una vez más hemos venido para estudiar y aprender de tu palabra.